Hola compañeros y compañeras, estamos nuevamente en el programa del POR, La Revolución, una charla necesaria con un tema que, bueno, es un tema que nos preocupa, que todo el mundo está pensando cómo sigue la cosa, que son el balance de las elecciones, aunque ya pasaron unos días y en este país y en el mundo pasan mil cosas, digamos, por semana, pero nos parece importante retomar, pararnos un poquito ahí, porque a partir de ese balance de las elecciones también hay que pensar la perspectiva de resistencia a la situación que estamos viviendo y de lucha. Por supuesto, lo invitamos a Ramón. ¿Cómo andas, Ramón? Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? El secretario general de nuestro partido, de la sección argentina del POR, que está en una organización más grande, que ya lo hemos explicado, que es el CERCI, junto con los compañeros de Bolivia, con los compañeros brasileros, chilenos. Es una organización, un partido internacional. Y bueno, Ramón es nuestro secretario general del Partido de Argentina, el Partido Obrero Revolucionario. Ramón, te queríamos preguntar, ¿cuál es el balance del POR argentino de estas elecciones de medio término que hemos, digamos, que han pasado hace muy poquito, y que toda la burguesía, principalmente, por supuesto, el oficialismo nacional, lo presenta como un gran triunfo? Sí, la primera cuestión es que siempre nosotros remarcamos de que las elecciones no van a cambiar el régimen, no van a cambiar lo esencial de lo que está ocurriendo en el país, en el sentido de que al día siguiente de las elecciones, los medios de producción, el poder sigue exactamente en las mismas manos que el día anterior. Esto no se modifica por las elecciones, el poder sigue estando exactamente en las mismas manos. Ahora hay resultados que producen crisis, que agravan la crisis política o la detienen, ¿no? Entonces es importante leer el resultado, las principales conclusiones. Nosotros diferimos completamente de lo que dicen los medios, ¿no? Que lo presentan como un gran triunfo, que eh, como ganó por tantos puntos, y resaltar la victoria. Nosotros ponemos énfasis en otras cuestiones. Decimos, la primera cuestión es que Milei ha perdido 5.200.000 votos comparada a las elecciones con el 2023. Dice, bueno, pero no se puede comparar con una elección al Poder Ejecutivo. Generalmente las legislativas, las de medio término, vota, Mm. caen las votaciones. Sin embargo, Milei ha tratado de transformar desde principios de año esta elección en un referéndum, porque él necesitaba polarizar esta elección, conseguir cierto apoyo para conseguir más diputados, más senadores, para poder seguir adelante con su política. Entonces, Ujú. corresponde comparar este resultado, porque hay que decir, pasó de sacar el 56% de los votos a sacar un poquito menos del 41%. Y hay que preguntar, ¿a dónde fueron a parar estos votos? Perdió 5.200.000 votos. Entonces, Bien, o sea, 5 millones de votos menos que en la elección cuando fue elegido. Es muy interesante, ¿y dónde ¿no? fueron, y dónde fueron a parar estos votos? 3 millones, casi 3.200.000 son abstenciones. Es cuánto creció. Del- eh, en realidad votó nada más que el 68% del padrón, lo que es el nivel más bajo en los últimos 42 años. Esto hay que decirlo, porque esto tiene que ver con un proceso de desilusión democrática de las masas. Nosotros veníamos Quizás viendo esta recordamos tendencia. para los compañeros que están viendo de otros países que en Argentina las elecciones son obligatorias y que hay sanciones si no vas a votar. Y que hubo una campaña muy fuerte para que la gente, o sea, este abstencionismo es en el marco de que es obligatorio y que hubo una campaña muy fuerte para que la gente vaya a votar. Sí, y también ideológicamente, porque fue muy fuerte después de la dictadura genocida la idea de hay que defender la democracia, no perdamos la democracia, la participación. Y hemos tenido votaciones, nunca vota el 100%, pero hemos tenido votaciones del 80% y más. Entonces, es importante ver la tendencia de que cada vez vota menos gente. Y esto lo veíamos viendo en todas las elecciones provinciales que se hicieron este año. Hay una tendencia a un fuerte abstencionismo. O sea, de esos 5.200.000 votos que perdió Milei, 3.200.000 eh, 3.200.000 fueron un mayor ausentismo, gente que se abstuvo de ir a votar. Y también crecieron los votos en blanco y nulos. Hubo un crecimiento significativo, es decir,
otros 300 y pico mil votos que fueron en blanco o anulados. Y el resto fue parar a otros partidos, porque Ujú. el 60% o el 59% no votó a Milei, votó a otros partidos. Entonces, esto relativiza hasta dónde triunfó Milei. Triunfó, claro, ganó, sacó más votos que el resto de las listas, por la particularidad también de que se presentó como una única fuerza nacional. El peronismo aparece dividido. Fuerza Patria solamente se presenta en 14 distritos. En otros distritos, y incluso en estos distritos, aparecen otras corrientes peronistas también. Esto explica también la crisis de la oposición. El peronismo ha aparecido fraccionado, dividido, y en algunos lugares hasta tres corrientes, tres listas distintas en nombre del peronismo. Entonces, un poco, nosotros tenemos que explicar cómo ha retrocedido violentamente la cantidad de votantes de Milei, pero también explicar cómo ha retrocedido el peronismo. Cómo se ha presentado dividido y cómo ha retrocedido en cantidad de votos. Entonces, hay un tema que nos parece también importante incorporar en este primer análisis cuantitativo, es decir, bueno, qué, qué pasó con los votos? Entonces hablamos del abstencionismo, del crecimiento del voto en blanco, de que solamente el 26% del padrón votó a Milei. Entonces, Ujú. esto, eh, eh, ¿por qué es importante? Porque si nosotros decimos que hubo un triunfo categórico, un gran triunfo de Milei, podemos tener una caracterización equivocada. ¿Por qué? Ujú. Porque hay un sector que le echa la culpa a las bases, que le echa la culpa a los electores. Hay que decir, Como cuando no, decían que se había derechizado las masas, ¿no? Recuerdo cuando ganó Milei, que la gente lo mismo. pensaba que no iba a haber lucha. Y cuando decimos, ¿por qué decimos que ha perdido votos? Porque 9.300.000 votos los comparamos con los votos del 2023, que fueron 14 millones y pico de votos. Entonces decimos, perdió 5.200.000 votos. Y no es una comparación arbitraria, porque si uno compara cuál es la votación que ha tenido la derecha, eh, eh, Cambiemos, Juntos por el Cambio, por ejemplo, en el 2015 obtuvieron 13 millones de votos, en el 2017 10 millones, 3 millones de votos. En la primera vuelta del 2021, 10,8 millones de votos. Entonces, nosotros tenemos que decir que hay una, una parte del Estado conservador que juntos Se cortó un que ha poquito. votado a más. Vas a tener que volver a repetir porque se cortó un poquito. Es importante tener en cuenta cuál es Ahí, la retomá en historia. ese importante, porque se cortó un poquito. Es importante tener presente cuál es el caudal de votos que recoge la derecha en los últimos años. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza ha absorbido al sector de Macri, se llame Juntos por el Claro. Cambio, o Cambiemos, o como se haya presentado. ¿Y qué caudal de votos tuvo antes del 2023? Entonces nosotros podemos ver que en el 2015 sacaron en la segunda vuelta 13 millones, que en el 2017 sacaron 10 millones, que en el 2019 sacaron entre 10,8 millones, en el 2021 10,4 y en la final 11,2 millones. Entonces nosotros decimos, Milei estuvo por debajo de ese nivel de votaciones que tuvo la derecha en el año 2015, 2017 y 2019. Porque, para ser justos, digamos, para los que nos dicen, eh, ganó, tuvo 9.300.000 votos, tenemos que comparar con las elecciones anteriores de la derecha. ¿Esto qué nos dice? Que probablemente es el voto conservador el que creció, que se mantuvo con Milei, y aquellos que se Ujú. ilusionaron que Milei era el antisistema, que Milei El venía sector contra duro que le todo, dicen, ¿no? El sector más ese duro. claro, lo votó el sector más duro de la derecha, pero el sector de Milei, que lo acompañó en las elecciones del 2023, lo empezó a abandonar, lo abandonó. Por eso hay más de 3 millones de votantes menos. Si nosotros no comprendemos
no analizamos estas cifras y vemos inclusive cómo se traducen las votaciones en los barrios, en los distintos barrios, para saber cómo votan los sectores más alejados del centro de la ciudad, los sectores más pobres, cómo votan los sectores más acomodados, nosotros vamos a cometer un error en la caracterización y vamos a asumir de que tuvo un gran triunfo. Ahora, hay un Yo tema te quería que... preguntar, antes que sigas, te quería hacer dos preguntas. Una es, bueno, el partido lo dice también, que es buena votación respecto de la política económica que está llevando adelante, porque la gente realmente lo está pasando muy mal. Eh, Eso en referencia a qué pensás vos sobre eso, y cómo fue el voto en los barrios más populares, ¿no? Nos preguntábamos qué pasó en La Matanza, qué pasó en los barrios, digamos, que están sufriendo más fuertemente la crisis. Claro, justamente en esos barrios es donde las votaciones son más ajustadas, donde la Libertad Avanza sacó menos votos. Nosotros vemos el cinturón sur de la capital federal, lo vemos en la provincia de Buenos Aires, o en analizando las elecciones en Salta, es notable cómo a medida que uno se aleja del centro de la ciudad de Salta y de las ciudades más importantes que rodean a la capital, después pierde los votos, pierde todos los distritos, salvo Orán. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, cómo son, porque cuál es el comportamiento en las barriadas más humildes. Es decir, la Libertad Avanza pierde votos, pero no son recuperados por el peronismo, porque este es el otro fenómeno. El peronismo tiene una participación débil, y es la segunda fuerza en importancia en el país, pero al lado de la crisis que vivimos, porque estamos viviendo una catástrofe social. El gobierno mismo se sorprendió con el resultado. Hasta 2 o 3 semanas Claro. antes de las elecciones, ellos pensaban que perdían, iba a ser una catástrofe como fue la elección en la provincia de Buenos Aires. Porque todos los indicadores son horribles. Es decir, la desocupación, la precarización laboral, la inflación, la situación de las masas es insoportable. Cómo eh, eh, crece la inflación. Esta idea de Milei quería llegar a toda costa con un índice de inflación controlado, bajo, y para eso tenía atado el dólar y forzaba la recesión en la economía. Y esto fracasó. La inflación en los últimos 3 meses viene creciendo, y viene creciendo también Así es. en el alimentos, pese a la caída del consumo. Entonces la economía es un fracaso. Entonces, ¿por qué logra este, dar este paso adelante y ganar esta elección? Fundamentalmente por la intervención de Estados Unidos. Esto no hay que menospreciar. El, durante un mes durante un mes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos intervino diariamente para decir que iban a sostener a la Argentina, que Milei tenía que ganar las elecciones, interviniendo directamente para fijar el tipo de cambio, para que la cotización del dólar no se escapara. Y lo decían Ujú. abiertamente. Nunca en la historia hubo una intervención tan descarada, tan abierta del gobierno norteamericano. Trump amenazando de que si perdía Milei, Estados Unidos le iba a soltar la mano en la Argentina. ¿Qué impacto tuvo? Nosotros, cuando vemos cómo se revirtió, cómo la Libertad Avanza pudo revertir desde el 7 de septiembre al 26 de octubre el resultado en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros ahí veíamos de que aumentaron la cantidad de votantes, creció en la provincia de Buenos Aires respecto a septiembre, ¿no? Ujú. La Libertad Avanza creció 860 y pico mil votos. Quiere decir que hay un sector, probablemente este sector tradicional de la derecha, que en septiembre no lo fue a votar porque le pesaba votar a la gente de Esper, porque le votaban los escándalos de corrupción del gobierno. Ahora fueron a votar. Dice, porque la orden de Trump es que hay que votar y esto va a ser un desastre. Jugaron mucho con el miedo. La idea de que si Milei tenía una gran derrota, esto podía ser un desastre Claro. económico, porque iba a disparar el dólar, se iban a disparar los precios. ¿Y cuál es el principal problema? Que no hay una referencia de oposición que le haga frente, que plantee una clara salida a semejante crisis. Todos estos factores, nosotros tenemos que
que dimensionarlos, porque esto es inédito, todos los días. Entonces se dejó de hablar de Karina Eso Milei, te se quería dejó de preguntar, claro. Sí, pero te quería preguntar porque, bueno, hay gente que dice qué pasa con la población, digamos, que está en Cipaya, en el sentido de que en algún momento de la historia, ya no es la primera vez que el imperialismo yanqui interviene directamente en las elecciones de Argentina, quizás ahora por los medios de comunicación, digamos, de esta vorágine, pero bueno, todos recordaban que cuando se puso el Braden Perón, digamos, la gente reaccionó contra, porque siempre hubo un sentimiento antiimperialista muy fuerte en Argentina, eso se ha visto en movilizaciones, y ahora la reacción fue la contraria, digamos, cuando dijeron, bueno, de alguna manera, si no votan a Milei, se va Trump, del apoyo de Trump de Argentina, y la reacción fue frente al miedo. Pero no, ahora el partido dice, bueno, también el recuerdo que tiene anterior a Milei es el desastre del peronismo, ¿no? Del kirchnerismo. lógico. ¿No? En el 45 o en las elecciones de febrero del 46 había un Perón de frente a Braden. Un Perón que venía de ser preso, de ser perseguido, de alguna manera legalizar una cantidad de reclamos sindicales. Entonces, los trabajadores se movilizaron para rescatarlo de la prisión, lo colocan como caudillo, de alguna manera es el origen del peronismo. Curiosamente, ahora no hay ningún Perón. Se han querido olvidar de Perón y del 17 de octubre. Se han cumplido 80 años del 17 de octubre, de la gesta que creó el peronismo, y no ha habido actos, no ha habido movilizaciones, no ha habido, ha pasado inadvertido. 80 años Ni siquiera de piden la libertad de su propia principal dirigente, digamos. Y Kicillof, esa- para quienes no son, digamos, que sería como el que se presenta como el candidato del peronismo, dice, no se preocupen, no se preocupen, que yo voy a llevarme bien con el fondo, digamos, se quiere presentar como un candidato que no va a molestar el status quo, ¿no? Al contrario, digamos, no hay un plan anti-Milei, sino que dice, no se preocupen, que yo vengo a arreglar las cosas, y ya se está aprobando el traje. O sea, un peronismo totalmente adaptado a la situación actual, claro, y este, al eh, ajuste. es- exactamente, porque su campaña, tanto de los dirigentes, de la dirección política como de la dirección sindical, apostaron a estas elecciones para decir, le tenemos que poner un freno a Milei. La elección es el freno a Milei. Entonces se borraron de todas las luchas. Nadie Claro. encontró a los dirigentes de la CGT, a los candidatos del peronismo en la puerta de Garraham, o estando los miércoles en la marcha de jubilados, o con los discapacitados, o en las calles. Aparecieron eventualmente cuando hubo grandes movilizaciones como la de la universidad, como la de las barras o la del 1 de febrero, aparecieron cuando los hinchas de fútbol se movilizaron masivamente en solidaridad con los jubilados, pero después se borraron, se borraron. Entonces no aparecen con una clara referencia. No aparecen en las calles, y no, porque apuntaron todo a las elecciones, y lo peor de esta oposición es que no aparecen con un programa diciendo qué medidas hay que tomar, porque todos Exacto. denuncian, todos son grandes denunciadores, hacen buenos diagnósticos. Esto casi está presente todos los días en la prensa. Acá hace falta respuesta, es decir, qué medidas hay que tomar para salir de esta catástrofe social que se vive. Entonces hay que ser muy claro y preciso, y esto está ausente. Entonces, este es el principio. Porque Cristina Kirchner en su carta, por ejemplo, ella dice, hace falta una estrategia, hace falta un programa, pero hay que decir cuál es. Ya Exacto. sabemos que falta que hay un problema de programa. Hay que decir qué es, cómo se define, Sí, y un decir poquito ahí, cómo porque para vamos quienes están viendo, a esta dictadura. sí, un poquito para quienes están viendo, bueno, sepan disculpar que estamos atravesando una tormenta en el país, por eso no hay muy buena señal en Buenos Aires, porque hay mucha lluvia, y si van ahí un poquito que se cortan, nos van a tener paciencia. Retomo lo que decía Ramón, bueno, estamos viviendo una dictadura del capital. Ramón, bueno, ahora a la luz de estos resultados que vos decís, y caracterizando qué es lo que nadie dice, ¿no? El rol de las elecciones, ¿a qué nos enfrentamos cuando estamos frente a las elecciones burguesas? Todos ponen, digamos, todas sus ilusiones
no sé si todos, porque la gente no, los trabajadores de hecho no fueron a votar, pero sí los partidos de la burguesía tienen una gran preocupación en que todo se resuelva ahí, de que todo se institucionalice, ¿no? Que se capitalice por ese, que queden esos marcos. Ahora la gente que está resistiendo, los que se movilizan, paréntesis, muy contentos, digamos, con la lucha del Garrahan por los resultados que ha dado respecto del ataque que tuvo, aunque siguen siendo Mm. bajos los sueldos, pero realmente un 61% al básico es altísimo, una lucha que fue por fuera de las centrales sindicales. La gente se pregunta, bien, estamos frente a estos resultados, ¿cómo continúa la lucha? ¿No? Porque, ¿qué tenemos que esperar 2 años más? Como dice el peronismo, a que lo saquemos con las elecciones. Eh, es buena esto que decís, porque eh, hay una idea, justamente quieren transmitir esta idea de que hay que esperar hasta ahora, hasta el 2027. Hay que decir que la situación hoy es más grave que hace 2 semanas. Hay que seguir organizando las luchas. La CGT ha hecho un congreso para elegir su nueva dirección. Se reunieron más de 2.000 delegados. No hubo una sola resolución sobre una campaña para luchar por el salario y por la jubilación. Es un hecho único que se reúne un congreso de 2.200 delegados de todos los sindicatos que integran la CGT y no haya una resolución sobre cómo luchar por el salario, cómo luchar por la jubilación, cómo luchar para derrotar la reforma laboral. Lo único que han salido a declarar es que van a salir a entrevistar a los gobernadores y a los legisladores para que no apoyen la antiobrera reforma laboral que impulsa Milei. Esto es un escándalo, es una traición abierta de esta dirección, Ujú. esta nueva dirección que es como las viejas direcciones, es decir, tan burocrática y tan alejada de los intereses de los trabajadores como las anteriores, porque no hay nada Es un que asco, dialogar. son los mismos que abandonaron a los desocupados y son los que abandonan ahora a todos los trabajadores informales también, ¿no? Que ellos le dicen informales, todos los precarizados. Nosotros, por ejemplo, el gobierno, y en este sentido la oposición burguesa y también los sindicatos, no discuten, no dicen cuál es la respuesta ante el problema del empleo y la precarización laboral. La respuesta es muy simple. Acá hay que reactivar, hay que industrializar el país. Bien, segunda cuestión, hay que invertir en obra pública, porque esto motoriza fuertemente la economía. La obra pública está paralizada por orden del capital financiero. Hay que poner en movimiento la obra pública. Hay que terminar con todos los contratos basuras, hay que terminar con el monotributo, hay que formalizar todas las relaciones laborales. Este es el camino. Entonces, cuestiones muy elementales, que ni siquiera estamos hablando de medidas muy radicalizadas, medidas elementales. Hay que imponer un fuerte proteccionismo para que no entren al país indiscriminadamente productos que se pueden producir en el país y que está destruyendo una por una todas las industrias, porque es imposible competir con los precios que hay en el mercado mundial. Entonces, uno podría decir, estas 3 o 4 medidas elementales son la respuesta para crear empleo y para que aumente el empleo, haya empleo genuino, que se creen verdaderos puestos de trabajo y que se formalicen las relaciones laborales. Esto no lo están diciendo los sindicatos, no lo están diciendo los partidos. Este es el camino, esta es la respuesta que hay que darle al gobierno. Por lo que hay que decir, hay que ser exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno. Porque el objetivo es mentira que quiera formalizar el empleo o crear puestos de trabajo. Porque con estas políticas lo que hace es hundir el trabajo nacional, hundir el empleo. Entonces, este es un tema que Es nosotros decir, tenemos que... frente a la reforma laboral no se puede discutir las condiciones laborales de los trabajadores si no se discuten los problemas de fondo de la economía, porque aparecen como problemas separados, ¿no? Bueno, discutamos, y no se puede ir a esa discusión si no se discute, por ejemplo, algo que acabas de decir, que es el problema de la obra pública, por ejemplo, ¿no? Y el problema de las importaciones que está destruyendo absolutamente lo poco que quedaba de industria nacional. Lógico, y esto van a decir, bueno, pero la tendencia del mundo, la presión de Estados Unidos, bueno, pero hay que romper con eso. La defensa de la soberanía nacional pasa por defender nuestra industria, por defender los puestos de trabajo. Esto es esencial, y esto no está en el debate, por eso dicen, ¿por qué no lo fueron a votar? Porque no hablan de esto. Dicen, no, hay que poner un freno, pero no dicen qué medidas urgentes hay que tomar, porque hay que tomarlas ahora.
Las importaciones hay que frenarlas ahora. Digamos, el plan de obra pública hay que ponerlo en marcha ahora mismo, porque todos dicen, bueno, pero se están destruyendo las rutas, no están reparando las escuelas, no están reparando los hospitales. Bueno, hay que decir, inmediatamente hay que parar el país para que esto lo puedan hacer. No lo van a hacer por sentándose en una mesa de diálogo, no lo van a hacer discutiendo en el Congreso. Esto solamente lo puede imponer la clase obrera con sus propios métodos de lucha, acaudillando a toda la población. Hay voluntad de resistir. Se muestra en la infinidad de movilizaciones y de luchas que han recorrido el país en estos 2 años. Lo que no hay voluntad es por parte de Ramón, los dirigentes. antes, no, claro, antes de finalizar y te quería hacer una referencia a la propuesta concreta para los trabajadores, te quería preguntar sobre una polémica que existe, unos minutitos, que le dediquemos unos 3 o 4 minutitos, porque bueno, nosotros nos hemos dedicado a criticar a los partidos de la burguesía, principalmente la Libertad Avanza, el peronismo, totalmente adaptado, todos los partidos de la burguesía, pero hay una polémica entre nosotros y los compañeros que militan en las organizaciones que están dentro del FITU, para quienes no saben, el Frente de Izquierda en Argentina, que creo que casi todos menos nosotros, respecto, digamos, de la campaña que hicieron. Podríamos dedicar particularmente que más allá, digamos, de la elección que se hizo en Capital Federal, y creo que fue en Jujuy o Salta, digamos, respecto de Vilca, después bajó muchísimo, evidentemente la bronca, no la está canalizando, digamos, el Frente de Izquierda tampoco, pero más allá de los resultados electorales, nos interesa una polémica donde nosotros les planteamos que ellos no hicieron una campaña revolucionaria porque ellos tienen una consigna que dice en las calles y en el Congreso. Bueno, ¿qué dice el POR respecto de esta campaña del FITU en las elecciones? Sí, lo primero que hay que decir es que nosotros estamos de acuerdo en que hay que intervenir en las elecciones. Esto no hay duda porque como hay una ilusión democrática en la mayoría de la población, estamos obligados a intervenir. No es que podemos elegir, hay que intervenir en la campaña. El problema es con qué contenido, cómo interviene uno en la campaña. ¿Mm? Eh, La primero, vos decís el resultado. Ellos han retrocedido mucho, ellos tienen que explicar por qué en medio de esta catástrofe social que vivimos no han podido canalizar la bronca. Cómo más de 3 millones prefieren no ir a votar o prefieren el voto en blanco o nulo y no votar al fin. Ha retrocedido en votaciones. Ellos tienen que explicar por qué no ocupan este papel. Pero no importaría tanto los votos que han sacado ahora, porque sería muy valioso si fueran votos que aportaran a una conciencia clasista, a una política revolucionaria. Esto es lo que los compañeros tienen que entender. Son valiosísimos compañeros los que integran las listas, los que integran a estas organizaciones, muy luchadores. El problema es que en las elecciones uno tiene que intervenir con la política de la clase obrera. Esto significa, número uno, no tiene que decir que las elecciones no cambian nada. Hay que ayudar a perder la ilusión en los resultados electorales. Hay que decir a continuación de que el Congreso no se puede reformar, que el Congreso está podrido, como están podridas todas las instituciones de la burguesía. La burguesía es una clase en descomposición, y esa descomposición alcanza a todas las instituciones del Estado y sus partidos. Entonces hay que decir con toda claridad, no generar ninguna ilusión en el Congreso, porque aunque tengamos 10, 15, 20 diputados, no va a cambiar el carácter del Congreso. El Congreso es responsable, es cómplice de los principales crímenes y saqueos contra el país. Hay que decirlo así, porque lógicamente las votaciones que hubo este año, los rechazos a los vetos, ayudan a crear una ilusión de que, bueno, si tenemos más diputados, si trabajamos mejor, nosotros somos más consecuentes, esto podría ser cambiado. Es decir, no, no se puede cambiar. Esta es la naturaleza del Congreso. No es una institución democrática, es una institución de la dictadura del capital. Entonces hay que decirlo así. La, la segunda cuestión es referida a la cuestión de la propiedad. No alcanza cuando hacer denuncias y diagnósticos. Hay que decir con toda claridad que la única forma de desarrollar la industria, de luchar por la soberanía, es expropiando a los grandes capitalistas, expropiando los grandes medios de producción en manos de las multinacionales. Y hay que expropiarlos. Y hay que decir,
juntamente con desconocer la deuda y desconocer el programa del Fondo Monetario, hay que decir de que se deben expropiar. Esto escandaliza a un sector de la clase media, los medios de comunicación, porque están ganados, los medios también están ganados por los grandes capitalistas, pero bueno, pero nosotros tenemos que decir lo que tenemos que decir en nombre de la clase obrera, no Sí, lo y que nos deja, quizás le sumo, bueno, sí, siempre le bien a la clase. sumo, No, por eso nosotros con los compañeros estamos discutiendo, estamos diciendo, si ustedes tuvieran este planteo de denuncia del capital, del Congreso, de las elecciones, planteando una línea de expropiación del latifundio y del gran capital, nosotros probablemente los votaríamos, porque sería una referencia y porque ayudaría a claro. politizar a la vanguardia y a las masas. Este es el problema. Ramón, y dos, digo, resalto algo que dijiste que es el tema de la propiedad privada, que es lo que nadie perdona, de lo que nadie quiere hablar, digamos, ¿no? Y te propongo para que pensemos, y bueno, ahí a quienes siguen el programa también, que hagamos un programa especial sobre cómo ha crecido la intervención del imperialismo en propiedad, en militares, en el Corot, etcétera, en Argentina, que me parece un capítulo aparte, la situación de cada vez semicolonia, más semicolonia del país, entonces con la propiedad privada nadie se mete, y en este caso la propiedad privada transnacional, que es la que está creciendo en el país, pero me parece interesante lo que decís, decirle a los compañeros que militan en el FITU, que nosotros también lo que criticamos, como decís vos, que no hablan de la propiedad privada, y otra cuestión es que no basta con hacer diagnóstico, no hablar de lo mal que estamos, denunciar la corrupción, que también es correcto, sino decir que esos no son nuestros organismos, eso no lo dicen. No hay ningún lugar donde digan que no es ni en el Senado, ni la Cámara de Diputados, donde deliberan los trabajadores. Eso no está dicho porque es atentar contra la democracia burguesa, y eso es lo que le saca el velo a la dictadura del capital. Así que podríamos hacer un programa aparte sobre esta polémica, sobre otras intervenciones, pero bueno, les proponemos que sabemos que hay compañeros muy valiosos, que militan mucho, que dejan mucho también de sus energías en las elecciones, porque lleva, digamos, una militancia importante. Nosotros también hemos participado en las elecciones, hemos volanteado en las calles, hemos hecho pegatinas, hemos hablado con la gente se sorprende de nuestras ideas, porque hablamos del comunismo, hablamos de la revolución, y eso también nos da una idea de que esas ideas están ausentes, que tampoco el resto de la izquierda está hablando de esas palabras, no está poniendo esas palabras, sino que lo que está diciendo es solamente voten luchadores, voten honestos, no somos corruptos, queremos ganar lo mismo que una maestra, y bueno, y eso está hablando también de la falta de una política revolucionaria en las elecciones, que es lo que hace falta para adelante. Para terminar este programa, te quería preguntar, Ramón, bueno, nosotros estamos, ¿cómo nos organizamos ahora contra la reforma laboral? Decíamos con las compañeras y compañeros, llamamos a que se haga asamblea en cada uno de los lugares de trabajo, o sea, no puede la burocracia discutir por la clase obrera sus condiciones laborales, porque la burguesía quiere que retrocedamos 100 años, o sea, el plan de la burguesía es para hacernos retroceder todas las conquistas, y además está en un marco internacional de retroceso de conquistas de la clase obrera en general. Entonces, ¿cuál es la propuesta del POR para discutir todo esto, además de la lucha de todas las rebeliones que hay, que se puedan generar, ¿no? Sí, hay que tener conciencia de que solamente por medio de la lucha de clases, por medio de la huelga, por la movilización, los bloqueos, los cortes, la clase obrera puede defender sus derechos, porque ese es el camino por el cual se conquistaron todos sus derechos. Nosotros ya conocemos hasta dónde ha avanzado el capital en algunos países de Latinoamérica, y han arrasado con los sindicatos y han arrasado con los derechos de los trabajadores. Nosotros tenemos que defenderlo con uñas y dientes, y el camino es como vos decís, hay que arrancar desde las asambleas, en los sindicatos, en los lugares de trabajo, es decir, hay que poner un freno. No hay que perder tiempo, no hay nada que dialogar con los que nos han declarado la guerra. Cuando nos han declarado la guerra hay que defenderse, y hay que defenderse con los métodos que corresponden. No podemos permitir que avancen un centímetro más. Esta es la lección de la historia. Así hay que pelear. Y hay que pelear Bien. para defender nuestros derechos. Y tiene que ser una pelea de todos, de los que están formalizados, los que no están formalizados, los que están ocupados, desocupados, los jubilados, activos, pasivos, todos los trabajadores, golpear como un solo puño a esta política de la burguesía. Sturzenegger en España esta semana lo dijo muy claro. Para nosotros avanzar con
contra todo esto, ellos llaman privilegio de los trabajadores. Para hacer todas estas reformas, tenemos que destruir el poder de los sindicatos. Tienen absolutamente claro. ¿Y cómo los destruyen? Los destruyen comprándolos, los destruyen dividiéndolos, los destruyen con amenazas sobre su corrupción en las obras sociales o en otros lugares, utilizando las carpetas de los servicios de inteligencia. Todos estos mecanismos, Claro. no solamente la represión directa, sino cómo apretar a esta dirección, a estas direcciones burocráticas, para que se sometan a los dictados de Estados Unidos. Porque, como decís vos, Necesitan sacar, claro, debilitar a la dirección sindical. Y nosotros también necesitamos debilitarlos, pero con nuestros métodos. No porque lo saque la justicia, no porque la burguesía, nosotros necesitamos cruzarlos de nuestros sindicatos para discutir. Y retomo central, ya para cerrar, porque se nos hizo un poco largo, que el programa de la clase obrera no solamente tiene que ser en defensa propia de sus condiciones, sino que tiene que ser un llamado al resto de todos esos trabajadores que ni siquiera están conveniados, ¿no? Que ni siquiera están por fuera de todo el sistema formal del trabajo, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen la perspectiva de jubilarse, digamos, tiene que ser un programa para el conjunto de los oprimidos de la nación. exactamente. Bien, les pedimos entonces, si coinciden o no, que pongan me gusta en el programa, que puedan compartir estas ideas, que son las ideas del POR, que son las ideas, digamos, que tenemos un programa político y que nos interesaba hoy abordar qué pasó con las elecciones, cuál es la perspectiva de lucha, y ya quedamos entonces para un programa especial sobre el problema de la propiedad y el avance de las transnacionales y el imperialismo en el país. Faltan pocas semanas para el encuentro de la mujer que se va a hacer este año en Corrientes. Hay mucho debate, en Corrientes también. La Iglesia ha dicho que va a participar, así que queremos ir a dar el debate también de qué significa una conquista del movimiento de mujeres y de la marea verde, el aborto legal, seguro y gratuito, y nosotros decimos en los hospitales, porque eso tiene que ir de la mano del fortalecimiento del sistema público de salud. Se está llevando ahí nomás, muy cerquita, en Chaco, todo el juicio respecto del asesinato de Cecilia, o sea, está la cosa caliente porque el encuentro de este año se va a hacer ahí y nos estamos organizando en distintos lugares del país. Las mujeres del POR vamos a estar ahí presentes con nuestro programa porque somos revolucionarias, reivindicamos nuestra militancia, así que si vas al encuentro, comunícate con nosotras para que te podamos pasar nuestra prensa, nuestro programa, y seguro realmente que nos vamos a ver en las comisiones debatiendo. Si querés saber también dónde vamos a estar, por dónde vamos a andar, escribinos a nuestro Instagram, por nuestro YouTube, y te comentamos, te vamos pasando el material que vamos a estar volanteando. Nos parece fundamental, porque la revolución no se puede hacer sin nosotras, y nosotras no nos vamos a poder liberar sin la revolución. Así que comunícate con nosotras y nos vemos en el encuentro. Bueno, buenas noches, que tengan buen fin de semana y atentos a la semana que viene, que seguramente se vienen más luchas. Un abrazo a los compañeros del Garja. Eso, gran victoria.